Paz y bien. Se nos ha ido Pedro Casaldáliga, un hombre esencialmente cristiano, religioso claretiano, sacerdote, obispo, poeta, místico, buscador de la verdad, comprometido con la causa de los más frágiles, cuyo corazón latió al ritmo de la Amazonía. Abrió las puertas de la eternidad a fuerza de compromiso al estilo de Jesús. Hace ya algunos años escribí un pensamiento inspirado en él que titulé En el corazón de la fe, contenido en el libro La vida es bella, pensamientos desde la esperanza. Lo comparto contigo que escuchas. Uno de los personajes actuales a quien más admiro es Pedro Casaldáliga, un obispo catalán con vocación de misionero que pudo serlo cuando ya casi desesperaba. En su congregación, los claretianos decidieron enviarle en 1968 al Mato Grosso, la región más pobre de Brasil, ese territorio tan fascinante como lleno de contrastes. Actualmente Pedro es obispo de São Félix do Araguaia. Casaldáliga es el perfil del misionero heroico de todos los tiempos, que a fuerza de amar a Cristo y a la humanidad, no cesa de denunciar las grandes injusticias sociales que atentan contra el ser humano, contra los pobres, porque ellos siempre regresan al centro de la historia, hasta que el reino de Dios penetre a fondo en el corazón de las personas. Pedro vive su fe desde el compromiso con la vida, luchando por la transformación de la coyuntura histórica tan esclava de la economía y la política. Es un profeta que, como los del Antiguo Testamento, ha de sufrir la calumnia, la persecución y el peso de la condena a muerte, lamiéndole los talones. Hasta en 5 ocasiones llegaron a atentar contra su vida. En uno de esos encuentros con la iniquidad mataron a tiros a un sacerdote que le acompañaba porque le vieron más planta de obispo, decía él. Hoy Casaldáliga recuerda su memoria como mártir de la causa de los pobres, como la de otros tantos que cayeron por ser voz de los que no tienen voz. En cierta ocasión le oí decir que agradecía a Dios el no haber retrocedido ante el miedo, el seguir adelante en el nombre de los desheredados, en ese tercer mundo que es un inmenso campo de concentración. El miedo no ha de ser óbice para luchar por un mundo más justo, en el que el Evangelio de Jesucristo sea de verdad una buena noticia liberadora. En otra ocasión alguien le preguntó si era feliz. Dios es bueno conmigo, contestó. Soy feliz casi totalmente, sí, porque estoy metido en la causa del reino, casi en el sentido de que veo que existe tanta humanidad que sufre. La fe tiene entrañas y la felicidad propia pasa por la ajena. Si nos salvamos, no nos salvamos solos. La fe se nos ha quedado con frecuencia en un trajecito de primera comunión, decía. El Jesús de los Evangelios es el que se encoleriza ante la hipocresía reinante y el que se derrite en misericordia para con los que sufren. La Iglesia o es instrumento de esa misericordia hasta el último rincón de la tierra o no sirve más que para cloroformizar las conciencias. La mayor evangelización es que la gente crea que Dios es bueno, con confianza y esperanza, porque ser humano y dudar de la vida es un suicidio, decía Pedro. Pero no hay espíritu sin pan, sin una sociedad edificada sobre la justicia y la fraternidad, que rompa con ese círculo vicioso de los ricos cada vez más ricos a costa de los pobres cada vez más pobres. La vida, la lucha, los gozos y sufrimientos de este cristiano batallador frente a la injusticia y la opresión tiene un nombre concreto. Mi esperanza tiene nombre y apellido: Jesucristo resucitado. Pedro es antes que nada cristiano, seguidor de Jesucristo con todas las consecuencias posibles y terribles. En él amaneció la esperanza para los pobres del nordés brasileño, que ya comienzan a saberse dueños de su destino en su propia tierra, bajo el patrocinio del Dios que clama en el sufrimiento con las víctimas del sistema,
de todos los sistemas injustos que generan desigualdades de oportunidades y continuas violaciones de los derechos humanos. Habrá que esperar mucho tiempo hasta que se reconozca el valor de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho de su fe cristiana un compromiso con la justicia social y la paz. Y lo mismo sucederá con este hombre para quien los 3 verbos cardinales de nuestra vida son acoger, comprometerse, esperar, en nombre de un Dios que no es que sea inefable, es que nosotros somos analfabetos. Un Dios que sigue amando en quien ama y que sigue advirtiendo a los poderosos que no hay gloria terrenal duradera. En un mundo tan injusto, la solidaridad puede ser el gran sacramento de la salvación del primer mundo. Son palabras proféticas. Y llegará el día en que tú, Pedro, también saborearás la Pascua sagrada, la de la vida en plenitud junto a tus amados, la de la Eucaristía revolucionaria que invita descaradamente a amar al prójimo aunque duela, aunque en ello se nos vaya la vida y la buena fama. Entonces sí, podrás anunciar con voz fuerte y penetrante que tú y el ser humano tenéis genética divina en el corazón, y será entonces cuando realices la más difícil entrada, la entrada en el tiempo de Dios, sin báculo ni mitra. A ti te salvará tu anillo de madera silvestre con el que simbolizaste tu alianza con la tierra y sus gentes. Yo moriré de pie, como los árboles, me matarán de pie. El sol, como un testigo mayor, pondrá su lacre sobre mi cuerpo doblemente ungido, y los ríos y el mar se harán camino de todos mis deseos, mientras la selva amada sacudirá sus cúpulas de júbilo. Yo diré a mis palabras, no mentía gritándoos. Dios dirá a mis amigos, certifico que vivió con vosotros esperando este día. De golpe, con la muerte, se hará verdad mi vida. Por fin habré amado, y llegaré de noche con el gozoso espanto de ver, por fin, que anduve día a día sobre la misma palma de tu mano. Contigo, Pedro, rezo. Mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú mi justicia, Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y mi vida, tú, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso, juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza, tú, mi tierra prometida eres tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre. Señor Jesús.